Hola, buenas. Mi nombre es Francisco Núñez. Soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el Hospital de la Línea de la Concepción, en Cádiz, y trabajo en el área de hospitalización de medicina interna. Vengo para hablar de la prevención de lesiones relacionadas con la dependencia, en este caso para las úlceras por presión. Las lesiones relacionadas con la dependencia son lesiones cutáneas, que tienen diferentes mecanismos de producción y que las sufren pacientes con diferentes niveles de dependencia. Engloban lesiones por úlceras por presión o las DAI, que son dermatitis asociadas a la incontinencia. En este caso, en las DAI os lo va a explicar muy bien mi compañera Inmaculada Sánchez. Aquí muestro varias fotografías para poder identificar gráficamente el tipo de lesión, ¿no? Importante saber identificarlas. Lo primero que hacemos cuando un paciente ingresa en nuestra unidad es una evaluación de los riesgos que tiene. Entonces, utilizamos dos escalas de valoración que normalmente se usan en todos los hospitales, son las mismas. En una podemos determinar la mayor o menor dependencia que tiene el paciente y en la segunda los riesgos que puede tener, mayores o menores, para producirse lesiones relacionadas con la dependencia, úlceras por presión. Para esto tenemos que saber identificar el riesgo de lesión por presión, por cizalla, por humedad o por dispositivo, y debemos saber identificarlo y poder actuar. Las características de una úlcera por presión pues, son lesiones que aparecen sobre una prominencia ósea. También pueden producirse por la compresión de un dispositivo, como pueden ser las sondas vesicales, las sondas nasogástricas, las gafas nasales. Estas úlceras tienen forma circular irregular. Pueden ser superficiales solo en la primera etapa, progresando a la pérdida de piel, incluso llegando a afectar el músculo y o el hueso. La presencia de necrosis también es indicativo de úlceras por presión. Por ejemplo, en las DAI, en las dermatitis asociadas a la incontinencia, en la humedad, no se produce necrosis. Entonces, pues ahí ya descartamos que no es una úlcera por presión. Pero en el caso de que haya necrosis, pues es una úlcera por presión. En las fases iniciales de la úlcera por presión, cuando la piel aparece enrojecida y palpamos al paciente, si ésta no se blanquea al hacer presión con el dedo sobre la zona, es un indicativo de que existe una lesión tisular. Entonces hay que empezar a plantear medidas y a aplicarlas. ¿Cómo las planteamos? Pues intervenimos. ¿Cómo? Con ácidos grasos hiperoxigenados, que lo utilizamos mucho en plantas, los aceites que son para hiperoxigenar la piel. Pero esto no se utiliza para masajear la zona, sino para aplicarlo en las prominencias óseas para poder reactivar la circulación sanguínea. También tenemos las superficies especiales del manejo de la presión, como pueden ser los colchones antiescara, que también son muy importantes para el manejo de la presión, para ir evitando y previniendo las úlceras. Las espumas locales no adhesivas, como pueden ser las taloneras que ponemos, lo que pasa es que tienen que estar bien puestas, tienen que estar bien sujetas para que haga su efecto. Luego también, muy importante, los cambios posturales y el alivio de la presión. Intervención para prevención de lesiones por fricción. Pues en este caso, pues podemos utilizar los apósitos hidrocoloides adhesivos, como son las segundas pieles, que se ponen en las zonas donde ya hay un enrojecimiento por una fricción que se produce el paciente con la sábana o incluso nosotros arrastrando al paciente en la cama para hacer los cambios posturales. También podemos utilizar los apósitos de espuma adhesivos. Estos también crean amortiguadores. También se usa para el exudado y para la cicatrización de la herida, etc. Pero en este caso lo que estamos intentando es prevenir. También tenemos la intervención para medidas de control para prevenir la lesión tipo cizalla. Y es una movilización correcta, cambios posturales adecuados, cada 4 o 6 horas dependiendo del riesgo del paciente. Una sedestación sin deslizamiento.
También es muy importante que cuando sentemos al paciente, el paciente no se nos escurra hacia abajo, porque producimos una lesión por cizalla. También vamos a prevenir o intentar prevenir las lesiones por dispositivos, como pueden ser sondas vesicales, gafas nasales, sondas nasogástricas, mascarillas. Y para esto hay que vigilar los signos de riesgo, mirar los enrojecimientos que se producen con el dispositivo, movilizarlos, amortiguar esos apoyos y que esos apoyos tengan unas correctas sujeciones y que el dispositivo también las tenga para que no esté colgando. Prácticas a evitar. Usar apósitos inadecuados, como por ejemplo poner apósitos en un sacro que no corresponden, es algo que hay que evitar. Las vendas elásticas crepé son un enemigo natural de las úlceras por presión y no debemos ponerlas en piernas ni en brazos, porque lo que hacemos es quitamos la circulación sanguínea de la zona. Luego, no ajustar el peso en condiciones en el colchón antiescara produce que si lo ponemos en el colchón más peso de lo que pesa el paciente, provocamos que ese colchón se convierta en una losa de hormigón y estamos ya haciendo lo contrario a lo que queremos hacer. Hay que evitar, aunque es imposible, es poco posible, las movilizaciones con arrastre, pero hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Evitar masajear las zonas con prominencias óseas. Las cremas muy pastosas hay que evitar rascar en la zona. También podemos usar con eso los aceites que quitan muy bien eso. Y los roscos flotadores que en lugar de repartir la presión la concentran en una zona y hacen que se produzca una lesión. Luego deberíamos de registrar la información en la historia clínica del paciente con las medidas que hemos creado y transmitirlo luego en el relevo a nuestros compañeros para que se sigan aplicando. Y sin más, pues agradecer que me hayáis incluido en este primer congreso multimodal de técnicos sanitarios y muy agradecido. Muchísimas gracias a todos.